Muy buenas tardes con todos. Ya estamos muy próximos a comenzar. Buenas tardes con todos. Estamos próximos a comenzar en un par de minutitos.
Bueno, ¿qué tal con todos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Eduardo Veloso, soy asesor técnico de Plastigama. Si es que en algún momento ya han sido parte de nuestras múltiples conferencias que hemos realizado de manera virtual, entonces probablemente ya me conozcan. En este caso yo tengo alrededor de más de 8 años de experiencia dentro de la empresa. Y bueno, la charla o que les tengo preparado para el día de hoy tiene que ver no tanto con el proceso de instalación, no tiene que ver tanto con en este caso, las distintas tecnologías que nosotros tenemos, sino más bien mostrar lo que no se debe hacer dentro de un proyecto, qué es lo que no debemos hacer al momento de realizar una instalación o qué errores hemos encontrado en este caso para los distintos proyectos que hemos podido revisar, ¿no? Porque son varios proyectos que nos toca dar asesorías, entonces precisamente queremos mostrar eso. Obviamente no podría mostrarle todos los errores comunes que se ocurren en una instalación. No me voy a concentrar en tres específicamente, que ya lo van a ver durante la presentación, y al final algo ahí un poquito más misceláneo, ¿no? Que muestre varios errores que hemos visto de distintas tecnologías. Pero nos vamos a concentrar específicamente en tres errores para este caso, ¿no? Para este tipo de instalaciones que nosotros podemos en este caso ir revisando. Entonces, comenzamos. La primera tecnología que vamos a ver o los primeros errores que vamos a poder en este caso a revisar son errores, pero debido al exceso de teflón. El exceso de teflón puede ser un problema que ocurre muchas veces en obra, que es lo que suele pasar a veces, es que en este caso los instaladores piensan que el sistema como tal se lo puede utilizar el teflón sin ningún tipo de problemas porque resulta que es algún tipo me sirve para generar estanqueidad en los sistemas hidrosanitarios, sobre todo en los sistemas roscables, que es básicamente en los cuales nosotros nos vamos a concentrar. Entonces lo pueden utilizar, además que no cuesta tanto, no tiene un gran costo el teflón, lo utilizan sin ningún tipo de problemas y piensan que lo pueden utilizar en exceso. Pero en este caso vamos a ir viendo qué errores vamos a ir encontrando. Primero, observemos cuáles son las características del teflón como tal. Cumplen una norma específica, ¿no? En este caso, la norma bajo la cual se fabrica este producto, en este caso es la STMD 6585-17, que es la especificación estándar para películas o cintas extruidas en politetrafluoroetileno, que ese es el nombre en este caso, no sintetizado, que en este caso ese es el nombre conocido, el nombre químico del teflón, ¿no? Otra característica es que es un material que cuando envejece no suele deteriorarse, romperse o endurecer. Lubrica uniones roscables para mejorar los ensambles en circuitos de fluidos presurizados. Me sirve para proteger las roscas para que se mantengan en un buen estado y es resistente a la humedad y altas temperaturas y no aporta sustancias químicas al agua. Eso tomando en cuenta que sirven usualmente para sistemas presurizados de agua potable. Entonces eso ya nos da un indicativo de que el producto se lo puede utilizar en estos sistemas sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero ahora vamos a ver dónde se lo aplica o cómo se aplica el teflón, ¿no? Entonces se aplica, dice, se coloca en roscas de tuberías de PVC o metálicas, ¿no? Ya vamos a ver, todo esto, todo lo que les estoy indicando va a llevar a una conclusión de por qué se utiliza el teflón. Se aplica en sentido contrario a la rosca, es decir, hacia la derecha. Esto de aquí lo tenemos que tomar en cuenta porque vamos a colocar un accesorio que es roscable. Entonces, si lo colocamos en el sentido al revés de lo que se está indicando, podríamos al momento de generar o de unir, hacer el ensamble roscable, podríamos ir sacando el teflón en vez de que se quede bien fijo. Las dimensiones del teflón están determinadas por el tipo de junta en el que se enrolla. La recomendación que nosotros hacemos para sistemas plásticos, sobre todo en el caso de agua fría, que es donde se centra el uso del teflón, es de 4 a 5 vueltas, no es más, no es necesario utilizar más.
Su aplicación facilita el desmontaje de uniones roscadas sin grandes esfuerzos y en puntos terminales se lo utiliza como un lubricante sólido. Entonces, ahí llegamos a nuestra primera de las conclusiones claves. El teflón es un lubricante sólido. ¿Dónde yo me puedo fijar o puedo entender este concepto de lubricante sólido? Cuando, por ejemplo, nosotros, una vez que hacemos una instalación de agua potable, por ejemplo, para el lavamanos, tú dejas empotrado en la pared, puedes dejar un codo o una T de 90, un codo de 90 grados o una T. En ese caso, ¿qué es lo que yo voy a generar? ¿Con qué voy a generar la unión? Si yo dejo empotrado este accesorio de polipropileno, usualmente debería ser como recomendación que tenga un inserto metálico. Entonces, para que yo pueda colocar el primer accesorio en el lavamanos, que es la llave angular, un caso, la llave angular tiene una rosca macho, el accesorio tiene una rosca hembra. Como el accesorio tiene un inserto metálico, entonces la rosca hembra también es metálica. Si yo quiero hacer la inserción y colocar toda la rosca de la llave en el accesorio, probablemente no ingresen todos los hilos. ¿Por qué? Porque en este caso necesita un tipo de lubricación. ¿Cuál sería la lubricación en este concepto? Sería el teflón, ¿no? En el caso del metal, ahí podemos darnos una idea de que el teflón significa o su uso es como un lubricante sólido porque si no, no pudiera ingresar yo los accesorios metálicos. El lubricante en este caso viene a ser el teflón. La segunda conclusión es que para PVC y polipropileno, que son las líneas de agua fría y agua caliente, PVC es para agua fría solamente, el producto que genera hermeticidad no es el teflón, sino es el sellarrosca. El sellarrosca es una pasta que en este caso también es parte de nuestro portafolio de productos. Se lo puede encontrar comercialmente sin ningún tipo de problemas y esa es la pasta que genera la hermeticidad para que el sistema sea totalmente estanco y de esa manera no tengamos ningún tipo de exfiltraciones al momento de hacer instalaciones. Finalmente, no es necesario utilizar teflón en exceso para mejorar la estanqueidad de uniones roscables, ¿no? Entonces, después de revisar estas dos conclusiones claves, el resultado final viene a ser esto, ¿no? Que el teflón en este caso no lo debo utilizar en exceso. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo utilizamos en exceso. Si nosotros vemos, el espesor del teflón es 0.075 milímetros. Esta especificación técnica, en este caso, la dice, si ustedes compran el espesor, el teflón de Plastigama, van a encontrar esa información técnica y van a ver el espesor del teflón. Al momento de que yo talle una rosca en una tubería de media pulgada, el espesor de pared es de 3.79 milímetros en un tubo de media pulgada. Con aplicar tan solo las 5 vueltas de teflón que recomendamos, entre 4 y 5 vueltas, voy a aumentar ese espesor en un 3%, va a quedar en 3.91 milímetros. Si yo le trabajo ahora la unión con 15 vueltas, ustedes pueden observar en la foto qué tan abultado se ve la cantidad de teflón al momento de aplicarlo con 15 vueltas. Yo puedo aumentar hasta un 16.5% el espesor de pared de la tubería. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que si mientras mayor cantidad de teflón, obviamente yo voy a aumentar el espesor de pared y a qué punto yo voy a transmitir este aumento de espesor es precisamente en la rosca hembra del accesorio de polipropileno roscable, que es para el cual se utilizan las uniones en las líneas de agua potable fría. Entonces también otra persona me puede indicar, no, es que ningún proyecto se instala con 15 vueltas, eso no es una realidad. Yo les puedo decir que yo he estado en proyectos donde se han instalado hasta con 20 vueltas de teflón. Eh, la consulta y la hago es que, y en este caso la he hecho en distintos proyectos, no, es porque yo lo he hecho siempre así. Alguien también me dijo, no, yo también le aplico alrededor de 19 vueltas, me acuerdo en una capacitación que hicimos. Yo le apliqué a mi instalación de agua potable de mi casa hasta 19 vueltas de teflón y no me pasó nada. Ahí yo alcé la mano y hice una consulta. ¿Qué tipo de instalación tenía usted? ¿De agua potable fría o de agua potable fría y caliente? Y me dijo, no, agua potable fría. Obviamente, en ese caso es distinto. No quiere decir que si como es agua potable fría, yo le debo dar las vueltas que yo quiera. No.
Pero en este caso no vamos a tener un problema que es muy común, que es la dilatación térmica. La dilatación térmica va a ocurrir cuando el fluido que pasa por dentro de la tubería aumenta su temperatura, es decir, es agua caliente, entonces se va a tender a dilatar el tubo, lo cual transmite también esto al accesorio. El accesorio también se dilata, pero la tubería se dilata en este caso, y ese esfuerzo, debido a que yo trabaje con teflón, se lo voy a transmitir al accesorio y puedo tener un problema a mediano y largo plazo. Entonces eso es un inconveniente que yo puedo llegar a tener durante una instalación. Sobrepresiones también me pueden afectar. Aquí en la zona de la costa, estoy hablando yo, por lo menos yo resido en la ciudad de Guayaquil, no suelen existir ese problema de sobrepresiones o suelen ser pocos comunes. Pero, por ejemplo, en la sierra, donde tenemos una topografía distinta a lo que hay aquí en la ciudad de Guayaquil, en las ciudades costeras, que es muy plana, en el caso de la sierra es distinto. Entonces, ahí sí muchas veces tienen que instalar válvulas reguladoras de presión. Pero esas válvulas reguladoras de presión también a veces presentan fallas. Y hemos nosotros notado que en ciertas instalaciones ya de una vivienda, que se recomienden utilizar también asimismo válvulas reguladoras de presión dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque esas válvulas en la infraestructura de agua potable suelen fallar. Entonces esto de aquí va a afectar no solamente a los accesorios de polipropileno, sino también puede afectar en este caso a la grifería de una vivienda porque no están hechos para soportar presiones muy elevadas. La grifería usualmente trabaja en 50, 60 libras o PSI en este caso, libras por pulgadas cuadradas. Esa suele ser la presión con la que se suele trabajar, hasta 70, no más de eso, pero muchas veces puedes llegar a tener un pico muy alto que puedes empezar a generar daños en las uniones incluso de la grifería. Entonces eso puede llegar a ser un problema. Aquí nosotros observamos, esta es la hoja técnica de nuestra línea roscable. La línea roscable es de PVC roscable con accesorios de polipropileno roscable. Ahí vamos a ver todos los tipos de accesorios. Ahí vemos el teflón. Ahí vemos, bueno, una tijera cortatubo. Y también vemos en la parte inferior derecha de la primera carilla de la hoja técnica el sellarrosca de Plastigama, ¿no? Este es el sellarrosca, que este es el producto que me sirve para generar la hermeticidad al momento de hacer una instalación. Y en esta hoja técnica también vamos a poder revisar y observar precisamente todo el proceso de instalación o la recomendación que nosotros hacemos como fabricantes, ¿no? Ahí indicamos que se deben dar de 4 a 5 vueltas, y el tipo de instalación que se hace en agua potable fría es tipo sándwich. Ya vamos a ver en este caso cómo es esa instalación de tipo sándwich. Aquí vemos también la hoja técnica de las tuberías de PVC rígido, como también se conoce en este caso el PVC roscable, cédula 80, en este caso la cédula hace alusión al espesor de pared de esta tubería, y podemos observar en este caso el sello de calidad de este producto. Este de aquí es la hoja técnica y los sellos de calidad que tiene la línea, pero en polipropileno roscable. Esto es para agua caliente y agua fría. No, aquí el proceso de instalación, si ustedes observan en la primera carilla, ya no está el teflón, porque el teflón no se recomienda utilizar en agua caliente. Solamente se recomienda que se trabaje con este producto que se dice aquí, que es el sellarrosca, si se observa ahí por ahí mi cursor. Entonces, el sellarrosca es el único producto que en este caso se permite utilizar en el sistema de agua caliente. ¿Por qué? Precisamente por la dilatación térmica que ya mencioné anteriormente. Entonces es por eso que es importante que tomen en cuenta estas recomendaciones. La hoja técnica también indica el proceso de instalación para que se pueda observar. Ahí todos podamos darnos cuenta cómo debe ser el proceso recomendado de nosotros como fabricantes. Vemos los sellos de calidad. Cabe recalcar que los sellos de calidad en el caso de la línea dorada son 4, no son solamente 2, son 4. Son en este caso 2 por la norma INEN 292055, y 2 también por una norma IRAN, que es una norma argentina. En este caso, antes no existía la norma INEN 2955 y se permitía trabajar en este caso con una norma argentina que es el INEN de Argentina, que es la norma IRAN. Entonces tiene 4 sellos de calidad por tubería y por accesorios. Aquí vamos a ver una unión tipo sándwich para agua potable fría. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es agua potable fría? Porque estamos viendo que la tubería que se está instalando en este caso es una tubería de color gris. Las tuberías de agua potable fría son de color gris.
La de, en este caso, de polipropileno enroscable es un color rojizo o terracota, también se dice como ese color. Entonces ahí podemos observar. Entonces, procedemos a colocar la tarraja. La tarraja debe tener su especificación técnica en este caso, en la rosca, en el dado que genera la rosca, que debe ser una rosca NPT. En este caso, que es NPT, hace alusión a National Pipe Threads, que es una norma técnica que indica cómo se deben hacer las roscas, que en este caso la cantidad de hilos, el tamaño de los hilos, de acuerdo en este caso al diámetro de tubería, para que se pueda instalar de manera correcta. Hacemos en este que también es ligeramente cónica, incluso se puede observar ahí. Tallamos la rosca, luego sacamos las rebabas, probamos en seco y luego procedemos a hacer la instalación tipo sándwich. Entonces ahí vemos el sellar rosca. El sellar rosca en este caso es un sellar rosca que es importado. Aplicamos las 4 a 5 vueltas de teflón, ahí como podemos observar, y luego volvemos a colocar una capa de sellar rosca. Esa unión se la conoce como tipo sándwich. Y de esa manera nosotros procedemos a hacer el ensamble del accesorio. Este caso es un codo de 90 grados. Y podemos también hacer un cuarto de vuelta con una llave, en este caso, para que de esa manera, una llave de tubo, para que nosotros podamos darle dirección. Por ejemplo, puede ser una T, puede ser en este caso un codo, y de esa manera podemos llevar la dirección hacia donde nosotros querramos. Y luego procedemos a rematar para hacer un reborde y de esa manera nosotros hacemos una instalación que es totalmente hermética y no va a tener problemas a futuro. Entonces, ese de ahí es la recomendación. No necesitas tener una cantidad de teflón en exceso y es por eso que nosotros hacemos las recomendaciones para este tipo de uso. En el caso de agua caliente, el video, la única diferencia que va a tener va a ser más corto, pero ahí en ese caso es que ya no se utiliza teflón, solamente se utiliza el sellar rosca y nada más. Y luego procedo a hacer el mismo ensamble sin ningún tipo de problema. Puedo hacer un cuarto de giro con la llave para darle dirección al accesorio y listo, ya puedo en este caso tener una instalación totalmente hermética. Ahora, el siguiente error común de instalación, el calentamiento de tuberías. Este sí es muy común, sobre todo en el caso del PVC. Ya vamos a ver cuál es. Y nosotros como tal, como empresa, tenemos directamente una recomendación sobre eso. No se recomienda calentar las tuberías en obra. No, no lo hacemos, no lo recomendamos en ningún caso o en ningún momento hacerlo en obra directamente. Se recomienda obviamente que se utilicen accesorios como codos o como uniones para que en este caso nosotros podamos hacer un ensamble de manera correcta. Esa sería la forma como nosotros vamos a hacer la recomendación. Entonces, si somos directos en este caso, no puede ser que incluso suene muy lacónico, que digamos no se recomienda calentar las tuberías en obra y punto. Pero en este caso es lo que nosotros hacemos como fabricantes porque pueden ocurrir los siguientes errores. Ojo, eso no quiere decir que en obra no lo hagan. Si lo hacen, hay instaladores que son muy experimentados y que obviamente creen que lo pueden hacer sin problema y se lo podría hacer y se lo podría lograr también sin problema, pero nosotros no podemos dar fe de todos los instaladores que están en obras. En este caso nosotros pues, sabemos que hay instaladores que tienen mucha experiencia y hay instaladores que son muy novatos. Entonces ellos, si nosotros observan que podemos decirle no, sí puedes generar una campana, no, si puedes hacer un codo de 45, de 22, de 11, 11.25 grados. Entonces ellos se van a creer que lo van a poder hacer y en ese caso pueden cometer un error que obviamente puede afectar la imagen de la marca como tal. Por eso es que recomendamos utilizar accesorios. Entonces aquí vamos a ver un video. Obviamente en este caso el video trata de demostrar el error como tal. No quiere decir que esto es lo que ocurre usualmente en obra, aunque sí ocurre en obra. Ya vamos a ver fotos de instalaciones que se hayan realizado de esa forma. Entonces aquí vemos un calentamiento con llama directa, fuego directo sobre el tubo. Ahí, por ejemplo, en vez de tenerlo rotando, por ahí se queda un tiempo determinado sobre un lado y no lo está rotando, no lo está rotando. Entonces, ¿qué pasa? Quema un lado del tubo y procedo a hacer la campana, ¿no? Directamente y listo, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir en este caso cuando se hace una instalación. Lo primero, es peligroso hacer eso, digamos, con llama directa,
porque puede propagarse el fuego en este caso si nosotros tenemos materiales que podrían generar o prenderse en este caso, arder en combustión. Entonces, eso primero es un problema de seguridad. Segundo, el problema o la falta de experiencia o la falta de conocimiento para hacer este tipo de trabajos pueden generar en eso. Tal vez hay algún instalador ahí que esté observando en este caso y me pueda decir, no, yo jamás haría eso, yo no puedo ocurrir. Tenemos fotos que vamos a ver más adelante. Es que no es tan patético, si es que el término lo resulta, como ese caso, pero sí es muy probable que encuentres tubería quemada, ¿no? Entonces no es tan común que ocurra ese tipo de quemado, pero sí ocurre que se quema la tubería. Entonces eso puede ser un problema. Como puede ser, ahí podemos ya observar en este caso las fotos. Podemos observar que la campana, en el caso de la foto del lado derecho, déjenme mostrar. Aquí está, opción es el puntero. Aquí está, con el puntero láser. Podemos observar en el caso de esta campana, se puede ver que aquí se generó una mayor deformación de la campana, es decir, que aquí hubo un mayor estiramiento del PVC que en el otro lado de la tubería, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué quiere decir? Que este de aquí viene a ser el verdadero punto frágil de la unión o del ensamble, porque aquí hago un estiramiento tal que reduzco el espesor de pared. Entonces, en ese caso, ocurre que en este sitio va a ocurrir algún tipo de problema o puede ocurrir algún tipo de problema si es que la tubería recibe un golpe, en este caso, porque es mucho más frágil, no es el mismo espesor que tiene en el otro extremo del tubo. Entonces ahí ya vemos un error que en este caso podría ocurrir. Aquí también vemos, obviamente, esta es una parte muy quemada, que aquí se puede observar. Esto de aquí es como usualmente se observa cuando alguien dice, no, es que yo hice un buen trabajo y no pasa nada. Pero sí podemos observar también la forma de la campana, la circunferencia que se genera, no es totalmente uniforme. En este tubo que está muy quemado y en este tubo que no está tan quemado, que se podría decir que es una mejor instalación, aquí podemos ver cómo se genera, en este caso, la deformación de la campana, es mucho más uniforme, pero aún así la circunferencia no es totalmente uniforme en este caso, ¿no? Entonces, eso también puede ser un error y un problema, ya vamos a ver más adelante, en qué podría incluso ocurrir en esos casos. Ahora, eso fue con llama directa. Habrá instaladores que me dicen, no, es que yo soy mucho más tecnificado. Yo no trabajo con eso, yo trabajo directamente con una pistola de aire caliente, que es muy común que ahora se utilice en obra. Las pistolas de aire caliente también pueden quemar la tubería, porque obviamente estoy en este caso trabajando con aire caliente directamente, que en este caso van a ocurrir en la tubería. Entonces, a ver, un ratito aquí. Ya, aquí vamos a ver. Y vemos que aquí, que después de 3 segundos, menos de 3 segundos, ya la tubería se está quemando. Obviamente, cuando el instalador va a hacer el proceso de instalación, en este caso vale la redundancia, dice, no, yo estoy aplicando de manera uniforme en toda la circunferencia de la tubería para generar la campana o para hacer el cambio de dirección. Pero son menos de 3 segundos para que el tubo se queme. Eso es igual a que un compañero no está haciendo el trabajo, que está haciendo cualquier otra actividad, se acerca y puede molestar al instalador, ¿no? Lo distrae un poco de su trabajo, del trabajo de calentamiento, y en ese caso, tan solo después de 2 segundos, un poquito más de 2 segundos, ya va a quemar la tubería. Entonces, eso puede ser un problema, pierde las características con las cuales fue fabricado la tubería y por ende en ese caso va a perder una garantía. Precisamente por eso, por tan solo un poco más de 2 segundos, un poco menos de 3 segundos, que en este caso ya genera un quemado de la tubería como tal. Si nosotros también podemos ahí observar en ese caso, vemos que la circunferencia también puede ocurrir el mismo problema que en el caso de aplicar un fuego directo, ¿no? En este caso nosotros vemos que el tubo no está quemado, bueno, ligeramente por aquí se ven unas trazas de quemadura, pero
igual a lo mejor yo lo calenté demasiado y no me di cuenta y no le logro generar en este caso la campana de manera correcta. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que yo tengo que aplicar soldadura líquida para poder hacer el ensamble. En este caso a lo mejor este punto no tenga contacto directo con la soldadura líquida, ni siquiera haciendo el cuarto de giro, porque dejo este espacio y de esa manera va a generar algún tipo de problemas de exfiltraciones al momento de hacer una instalación. Entonces debo tener mucho cuidado con eso. En el cambio de dirección me puede ocurrir lo mismo, que haya un punto que tenga mayor estiramiento del PVC y de esa manera yo reduzca tanto el espesor de pared que se vuelva un punto frágil, ¿no? Entonces eso también es un problema al momento de trabajar o hacer una instalación calentando una tubería, pero ahora lo estoy haciendo de una manera más técnica, estoy utilizando una herramienta, ya no estoy haciendo fuego directo, entonces eso puede ser un problema o un inconveniente al momento de hacer una instalación de PVC calentando tuberías. ¿Qué otra cosa puede ser el problema? En este caso, la campana tiene una longitud. Entonces, si yo empiezo a calentar mayor longitud de la campana que yo requiero o necesito, puede pasar esto, es que el tubo se vuelve tan maleable que puedo generar pliegues al momento de ingresar el espigo para formar la campana. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el instalador en ese caso va a querer que regrese a su estado original el tubo de PVC antes de que se enfríe, porque una vez que se enfríe va a tomar esa o adaptar esa forma, entonces va a adoptar esa forma, mejor dicho. Entonces eso va a generar un problema. Si esto es una tubería de desagüe y el instalador lo deja de esta manera, ¿qué va a significar esto? Que si es una tubería de 110 y por aquí pasan desechos sólidos, por aquí yo voy a tener una obstrucción. Entonces, eso puede ser un problema, obviamente, en una vivienda. Una obstrucción de desechos sólidos se vuelve un problema, hay que hacer un baqueteo, pero aún así, hasta llegar a este punto, a lo mejor en una instalación que es empotrada, si es una instalación aérea, puede ser un poco más fácil hacer una reparación, pero si está empotrada es mucho más complejo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una instalación de este tipo para evitar errores en el caso de una instalación cuando se calienta la tubería o se quiere generar una campana. Y ahora sí vamos a ver testimoniales de instalación. Estas son instalaciones, fotos que han sido tomadas por mí. Yo he tomado estas fotos en los distintos proyectos que he podido visitar. Aquí nosotros vemos la primera foto en la parte superior izquierda. Aquí vemos dos codos de 90 que quedaron mal alineados y el instalador no vio otra cosa más que en este tramo que tenía un poco más de 50 centímetros, creo que tenía entre 60 y 70 centímetros, decidió hacer este tipo de instalación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me puede dar? ¿Qué es el resultado que me puede dar a mí como una persona que va a observar o chequear una instalación? Es que yo consulte quién es el instalador y yo sepa que esa persona no es fiable para instalar, porque puede generar este tipo de errores y de esa manera simplemente busque la forma más fácil de resolverlos. Porque simplemente si yo decido hacer un corte, no me da el paso, voy a perder un accesorio y eso me genera un costo. Entonces, obviamente hay varios problemas en eso. O simplemente fue una desatención porque yo ya sabía que debía tener estos codos bien alineados. Entonces, eso va a reflejar directamente mi trabajo como instalador y debo evitar eso porque precisamente son este tipo de trabajos. Muchas veces pensamos, no, esto ya va a quedar enterrado y empotrado y nadie se va a dar cuenta. Yo lo pude observar, esto en verdad iba a quedar enterrado, pero yo sí me pude dar cuenta de eso antes de que sea totalmente enterrada esta instalación. Entonces, eso deja mucho que desear del trabajo de instalación. Aquí también tenemos otro problema de una mala alineación. Aquí vemos estos tubos de desagüe que en este caso, como tienen o tienen que pasar directamente por una viga, se genera este tipo de interferencias. Obviamente, si nosotros no trabajamos con una metodología BIM, que trabaja en este caso con nosotros tenemos librerías de BIM para Revit, los cuales se puede dar cuenta uno de las interferencias dentro de un proyecto y puede tratar de evitarme este tipo de problemas. Entonces, en obra no, lo que se hace simplemente se trata de por ahí generar un ligero escalón. Obviamente hay que tener mucho cuidado que esto no quede contrapendiente, a lo mejor al instalador no le importa eso, simplemente le importa que esté empatado un tubo respecto al otro y listo, ¿no? No queda más y ahí queda la instalación como tal.
Aquí también vemos otra instalación, en este caso esta va a ser una instalación aérea, aquí vamos a tener un tumbado falso, aquí podemos observar el calentamiento para generar una campana. En este caso, a menos de que haya una obstrucción en este sitio o haya un remanso desde aguas abajo hacia aguas arriba, no debería generar ningún tipo de problema porque el agua o los desechos no van a ir en contra de la gravedad y obviamente no van a ir hacia arriba, a menos de que ocurra algún problema aguas abajo, ¿no? Entonces, digamos que eso no es un problema tan crítico, pero aquí se generó una campana de mala manera, como ya les había mencionado. A lo mejor no es tan crítico como el video que pudimos observar, pero sí se queman tuberías y sí puede ser un problema al momento de generar una instalación. Entonces, para eso se debe tener mucho cuidado al momento de practicar o querer generar una campana en obra. Cuando esto tranquilamente con una unión se pudo haber resuelto y pudo haber quedado una instalación mucho más limpia y de mejor aspecto en este caso. Accesorios, obviamente tenemos accesorios de todo tipo, ¿no? Codos de 45, codos de 90, codos con ramales, y reductoras, uniones, etcétera, etcétera. Todo tipo de uniones o accesorios, mejor dicho, que vamos a poder encontrar dentro de la línea de desagüe, ¿no? La línea sanitaria premium, de hecho se llama, ¿no? Que tiene en este caso las tuberías y accesorios de desagüe y las tuberías, en este caso, de ventilación dentro de la línea sanitaria premium como tal. Entonces es por eso que se recomienda trabajar en este caso con los accesorios. Pero de ahí puede venir otra consulta, me puede decir alguien que tenga un poco más de conocimiento y me dice, no, pero el PVC en este caso es un termoplástico. ¿Qué es lo que pasa? Los plásticos tienen una clasificación que pueden ser termoplásticos, termoestables o elastómeros. Los termoplásticos, como la mayoría de plásticos que en este caso se trabajan con tuberías y como por ejemplo es el PVC, ¿qué es lo que me indica? Es cuando se aumenta la temperatura, en este caso en el plástico, se puede volver tan maleable que yo le puedo generar una forma distinta. Y luego una vez que baja la temperatura, es decir, que se enfría, se queda con la forma inicial, en este caso, al momento, mejor dicho, con la forma que yo le di al momento de generar el calentamiento, de aumentar la temperatura. Eso es un termoplástico como tal, porque la tubería, en este caso el PVC o todas las líneas de polipropileno o polietileno, nacen del calor, es decir, que una materia prima se tiene que calentar para luego proceder a extruirlos y generar, en este caso, la forma de la tubería, o si se inyecta, la forma del accesorio o en este caso si se rotomoldea la forma de un tanque, por ejemplo. Entonces es precisamente a través del calor que se genera eso. Entonces alguien me dice, sí se pueden calentar los tubos y sí se lo puede hacer. Se lo puede hacer, de hecho, pero siempre se recomienda que se lo haga con un proceso industrializado. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, estos accesorios son parte de la línea Unión Z, que son para tuberías de agua potable en infraestructura, y vemos accesorios termoformados, como se llama o se conocen, ¿no? Ahí vemos un codo de 1125, un codo de 2250, un codo de 45 y un codo de 90, todos en largo radio en este caso. Vemos esos accesorios como tal. Esto lo hace una persona que tiene conocimiento de termoformado, que es lo que suelen hacer inicialmente. Por ejemplo, si yo quiero que mi tubo sea de un MPa o de 145 PSI, que es lo mismo, en este caso yo debería trabajar el accesorio para termoformarlo con una tubería de 1.25. ¿Para qué? Para que al momento de generar el estiramiento que yo pueda hacer para formar la campana o para formar, en este caso, el cambio de dirección del accesorio, ese estiramiento haga que mi tubería o mi accesorio, mejor dicho, quede de la presión nominal que yo requiero, que en este caso es un MPa, ¿no? Entonces de esa manera lo trabajan. El calor es en todo el diámetro de la tubería durante un tiempo determinado de acuerdo al espesor del tubo para de esa manera yo le pueda dar la forma. Entonces eso termina siendo un proceso industrializado, en que en este caso hay personas que se dedican a hacer eso. Nosotros vendemos también accesorios termoformados. Entonces esa es la forma como hacerlo. Y si ustedes observan, los accesorios una vez que se los entrega, tienen el mismo brillo que en este caso tienen las tuberías cuando en este caso se las entrega, ya están dentro de un proyecto. ¿Por qué? Porque el proceso en el cual se utiliza es industrializado, como ya lo he mencionado en más de una ocasión, ¿no? Entonces, esa es la forma como se recomienda en este caso. Y ahí, bueno, si es que por conocimiento general, los plásticos que son termoestables es
simplemente se fabrican, en este caso, bajo un tipo de molde, tienen una sola forma y no se puede generar una forma distinta como ocurre en el caso del termoplástico. ¿Por qué? Porque una vez que yo le aplico fuego se quema. Entonces no puedo, en los termoestables, son en este caso, solamente tienen un solo uso, por eso se conoce a los termoplásticos como productos que pueden reciclarse, porque yo los puedo reutilizar en este caso. Y los elastómeros, como su nombre lo indica, sirven precisamente para, son elásticos, son más elásticos, en este caso, por ejemplo, el neopreno, el caucho, son elastómeros que en este caso tienen su elasticidad y funcionan, en este caso, para ese uso, ¿no? En este caso, esa sería la división de los plásticos y bueno, tenemos en el caso de nuestros productos, son termoplásticos y sí se pueden generar cambios de dirección siempre con un proceso que sea adecuado y que en este caso esté vigilado por un profesional que sabe hacer este tipo de trabajos. Vamos al siguiente error común. Esto ya les había mencionado que eran tres errores comunes que íbamos a ver en este caso. El primero, que ya pudimos observar, es el exceso de teflón. El segundo, el calentamiento de tuberías. Y ahora el exceso de soldadura líquida o pega, como también se conoce. ¿Dónde se aplica este de aquí? Es a productos que son espiga campana, ¿no? Como las tuberías que se llama, tenemos la línea que se llama de presión espiga campana. Ahí vemos la hoja técnica con las recomendaciones de instalación. Siempre van a encontrar las recomendaciones de instalación y su sello de calidad. Vemos la línea sanitaria premium, también su hoja técnica, su recomendación de instalación, los sellos de calidad, para en este caso ya les había mencionado, la línea sanitaria premium tiene la tubería y accesorios de desagüe, cada uno tiene su sello de calidad y la tubería de ventilación que también tiene su sello de calidad propio. Pero ¿qué es una soldadura de PVC o cemento solvente, como también se conoce? Básicamente es una pega que nace a través de una mezcla de una resina de PVC y un disolvente, que puede ser, en este caso, acetona, tetahidrofurano, metilcetilcetona, etcétera, etcétera, ¿no? También se lo conoce como pegamento, adhesivo o cemento solvente. Hay, en este caso, normas que te indican cómo se debe hacer en este caso las instalaciones, por ejemplo, la STMD 2855, el Código de Buenas Prácticas de Instalación de la INE 25, entonces te indican cómo se debe hacer el proceso para que tengas una buena instalación con soldadura líquida, un buen ensamble con soldadura líquida. Nosotros para este caso tenemos distintos tipos de soldadura, vamos a ver ya las diferencias, fabricados bajo la norma INE 2925 y la STMD 2564. También tenemos en este caso la Polilimpia, que es el preparador de superficies, el que me sirve para hacer la limpieza una vez que yo procedo a lijar tanto el espigo como la campana, el espigo de la tubería como la campana del accesorio, ¿no? En ese caso necesito el preparador de superficie, que es la Polilimpia, para poder, en ese caso, hacer un ensamble correcto sin ningún tipo de problemas. Nuestras soldaduras, tenemos la polipega hasta diámetros de 110 milímetros, la polipega extra fuerte o de secado rápido, también hasta diámetros de 110 milímetros, pero ¿qué es lo que me permite esta soldadura? Es que en este caso, luego de una hora, ya nosotros podríamos hacer pruebas de estanquidad o incluso pruebas de baja presión. En el caso de las otras soldaduras, siempre recomendamos que se haga cualquier prueba de estanquidad o de presión 24 horas después del último ensamble, ¿no? Pero en casos de trabajos o reparaciones se podría trabajar con la polipega extra fuerte o de secado rápido. Luego tenemos la calipega para diámetros hasta 160 milímetros y la calipega para diámetros, grandes diámetros, para diámetros mayores a 160 milímetros, ¿no? Cada una tiene su color para que en este caso lo podemos revisar si es que no pueden observar la etiqueta. Este color es un verde azulado o algo así. Este color, en este caso aquí, está totalmente transparente, la polipega extra fuerte. La calipega es gris y la calipega grandes diámetros es de color, este color verde, ¿no? Un verde un poquito fosforescente, ¿no? Entonces de esa manera también podemos identificar las soldaduras líquidas. Y aquí vamos a poder observar un proceso de instalación, en este caso procedemos a hacer un bisel, siempre es importante el bisel, ¿para qué? Para que no, en este caso si hacemos un corte totalmente recto, no me vaya a correr la soldadura hacia el interior de la campana. Luego procedo a sacar las rebabas, saco todas las rebabas, hago el lijado de la tubería, obviamente no tengo que desgastar tanto el espesor del tubo, se hace un ligero lijado en el espigo como en la campana del accesorio. Procedemos a hacer también un lijado, ahí en ese caso, para que pueda generar o hacerse un correcto ensamble. Aplico el preparador de superficie o polilimpia, como se conoce. Lo aplico directamente, obviamente, tanto en el espigo como en la campana,
para que tengamos un ensamble totalmente correcto. Esto también me sirve para limpiar en el caso de la tubería y los accesorios no solamente tengan polvo, que aquí se genera por el lijado, sino a lo mejor tenga algún tipo de grasa o algún tipo de material encima del tubo para hacer ese tipo de limpiezas. Luego procedo a aplicar la soldadura líquida de manera uniforme en todo el diámetro de la tubería sin colocar excesos. Ahí como podemos observar, ¿no? No es muy excesivo. Luego lo que me queda después del aplicador lo aplico directamente en la campana, como ya les he mencionado, sin ningún tipo de exceso. Ya tenemos hecho el bisel, no tenemos rebabas. Aplicamos, hacemos la inserción y hacemos un cuarto de giro. La soldadura líquida también me sirve como una especie de lubricante para que ingrese de mejor manera el accesorio, la tubería en el accesorio. Y luego procedemos a hacer un remate o un reborde para que quede un ensamble hecho correctamente. Eso, ¿no? Esa es la forma como nosotros hacemos la recomendación para la instalación. Aquí vemos rendimientos de instalación de tuberías de PVC, tanto en el uso de polilimpias o polipegas. En este caso, eso va a depender obviamente de mayor cantidad de uniones dependiendo del diámetro de la tubería. Mientras menor sea el diámetro de la tubería, voy a tener mayor cantidad de uniones en este caso, ¿no? Mientras mayor sea el diámetro, va a ser menor la cantidad porque voy a necesitar mayor cantidad de soldadura líquida o de preparador de superficie para proceder, en este caso, a hacer un ensamble de este tipo. Ahora, el exceso de soldadura, ¿no? Aquí nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de hacer el sello de seguridad, debería quedar de esta manera. Si hacemos un ligero corte, ahí podemos observar cómo queda el reborde. Si nosotros tenemos exceso de soldadura, ¿qué es lo que va a pasar? Usualmente va a quedar en toda la campana, pero ¿dónde se va a acumular esto? En el ínver del tubo, en la parte baja de la tubería. Ahí se va a quedar el pegote de soldadura líquida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Si esta es una tubería de PVC de la línea espigo campana a presión, a lo mejor la prueba de presión no me refleje ningún tipo de problema, porque esa es una prueba que a veces se hace durante una hora y listo, no pasa nada. Pero cuando yo tengo una presión sostenida, ¿qué es lo que pasa? La soldadura líquida es muy abrasiva y por ende debilita el espesor de pared cuando se queda este pegote que está aquí. Aquí vemos, esto fue un reclamo en un proyecto, en una instalación, y se pudo observar esta fisura. ¿Ven cómo se queda aquí blanquinoso? Un poco queda la unión o el ensamble. Entonces es precisamente eso, por el debilitamiento de la pared del PVC. Entonces es por eso que no se recomienda que se haga un ensamble de este tipo con exceso de soldadura. Aquí vemos cómo se podría ver si yo coloco, esto ya es una prueba simplemente para que podamos observar en fotos, cómo quedarían todos estos pegotes de soldadura líquida si es que yo lo aplico en exceso, ¿no? Aquí también vemos una gran cantidad de exceso de soldadura. Hacemos el ensamble y si ya vemos que en el caso del reborde hay una gran cantidad a punto que se empieza a derramar esa soldadura líquida, entonces ya es un indicativo de una mala instalación. Como ya les había mencionado, por cuestiones de gravedad se va a ir al punto bajo, al ínver de la tubería, y nosotros si aplicamos, en este caso fue una prueba de presión, ¿qué es lo que va a pasar? Es precisamente en este sitio donde está el exceso de soldadura líquida, es ahí donde va a fallar la tubería, ¿no? Y falla con un daño que va a generar una rotura, ¿no? En este caso, y obviamente ahí voy a tener problemas a futuro, ¿no? Aquí vemos otro problema de instalación. Aquí vemos más de un problema, aquí vemos exceso de soldadura y por eso se genera aquí este daño. Esta tubería que vemos aquí de color blanco, nos pudimos dar cuenta, no es de plastigama, pero pudimos revisar de que era una tubería de desagüe en un sistema de presión. Entonces, obviamente, ahí va a ser peor el caso porque voy a afectar de mayor manera o va a ser más rápida la afectación que yo voy a tener en este caso al momento de hacer una instalación de este tipo, ¿no? Entonces, ahí voy a ver mayores afectaciones. Y ahí nosotros acudimos a esa instalación o a ese reclamo y se colocaron uniones de reparación para proceder a hacer una nueva o correcta instalación con tubería de PVC a presión. ¿Qué pasa si coloco insuficiente soldadura líquida o no hago el cuarto de giro? ¿Qué es lo que puede pasar? Esta es una instalación que podemos observar. Aquí había una campana que estaba alrededor de este espigo de esta tubería y podemos observar aquí surcos, precisamente por la falta o la poca o la insuficiente cantidad de soldadura líquida al momento de hacer la instalación. Ahí los podemos observar. Podemos observar estos espacios vacíos que no se observan que tengan soldadura líquida. Entonces aquí se vuelve precisamente un problema de exfiltraciones. Y si, por ejemplo, en este caso esto fue un problema que ocurrió en una tubería de baja presión de 0.5 MPa,
se vuelve esto como un chisguete, como un ligero chorro que se puede ser, si en el caso de que sea constante en una tubería de presión, de baja presión que tiene un espesor bajo, puede llegar a ocurrir esto. Socava tanto el espesor de pared que luego puedo proceder a generar una perforación en la tubería, ¿no? Porque el tubo es de baja presión. Si fuese un tubo de un MPA, es poco probable que ocurra esto. Va a ser más notorio que se genere aquí un problema de filtraciones, pero en este caso llegó tanto que socavó el espesor de pared y de esa manera generó un daño o un problema durante esa instalación. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es que uno puede pensar, no, es que para aplicar soldadura líquida es muy fácil, no necesito tener una mano de obra calificada, lo puede hacer cualquiera. No, todo tiene su conocimiento y su experiencia para que cualquier persona que vaya a hacer la instalación, en este caso, deba tenerlo para hacerlo, para lograrlo, hacerlo de una manera exitosa y no vayamos a tener problemas a futuro. Aquí tenemos otros errores de instalación, aquí los vamos a ir viendo. Primero, el calentamiento excesivo de tuberías. No, esto de aquí no es una prueba que nosotros hicimos, esto es nos llegó un reclamo en este caso y pudimos observar todo esto. El exceso de soldadura, también aquí se observa, por todos lados está la soldadura líquida. Y también aquí finalmente un corte inapropiado de la espiga. Siempre se recomienda de que sea un corte en 90 grados para que tengamos toda la longitud del espigo ingrese en toda la campana. Obviamente en este caso la campana se la hizo calentando, así que podía haber sobrepasado o hecho mayor cantidad de campana y no hubiera pasado, no hubiera sido esto un problema, pero esto también es una recomendación que nosotros hacemos para que tengan una instalación limpia y de buena manera, o sea, esté bien hecha, esté bien realizada, ¿no? Otra recomendación que nosotros hacemos es no tocar directamente con las manos la soldadura líquida. Siempre se recomienda no hacerlo. Sigue siendo un agente químico que tiene productos que ya los mencionamos anteriormente y que la piel absorbe. La piel absorbe cualquiera de este tipo de productos químicos. Entonces, no recomendamos que siempre se lo coloque con un aplicador, en este caso con una brocha, y de esa manera no tengamos problemas después de irritaciones en la piel. Esto de aquí queda ahí el exceso de soldadura, a veces no se lo puede sacar a menos de que sea con diluyente. También se puede utilizar agua caliente para sacarse esos excesos, pero si no se lo saca, ¿qué es lo que pasa? Después viene la hora del almuerzo, una presita de pollo, yo la cojo con las manos y va directamente a la boca. Luego ya es una ingesta, entonces todo eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Al momento de utilizarlo, utilizar un aplicador para no tener después problemas de salud. En este caso, no, obviamente no estoy diciendo que una vez que yo lo utilice con la mano ya me va a afectar o me va a generar problemas, pero alguna persona a lo mejor tiene una piel muy sensible que se le puede irritar en este caso y puede ser un problema, ¿no? Entonces, no hacerlo directamente. Colocar soldadura en exceso en una instalación soldable no significa que voy a generar una mayor hermeticidad en la unión, ¿no? Eso es como que quede como una conclusión en este caso, ¿no? Que no es la cantidad de soldadura líquida lo que genera la hermeticidad, sino una correcta cantidad con el proceso de instalación del lijado, de la limpieza y luego el cuarto de giro para que de esa manera se haga un correcto ensamble y que sea totalmente hermético. Finalmente vamos a ver errores, perdón, aquí hay un error comunes de instalación, vamos a ver varios aquí, vamos a poder observar. Primero, por ejemplo, este es un caso de tanque de polietileno, ¿no? Un tanque de polietileno, mal uso, mala instalación. La primera foto que les voy a mostrar, aquí vemos es una vivienda, tiene su tanque elevado, ahí ha colocado su tanquecito. Entonces, a primera vista, alguien que no tenga mucho conocimiento de los tanques de polietileno puede pensar, bueno, está bien, hizo una instalación, está sobre una superficie que es sólida, plana, tiene la capacidad portante para, en este caso, soportar el peso del tanque lleno de agua, entonces no hay ningún tipo de problemas, tengo espacio para que una persona pueda ir a hacer una limpieza, incluso tengo un acceso directo por una escalera, a lo mejor esta escalera no es tan segura, pero bueno, puedo llegar directamente para hacer la limpieza y mantenimiento o hacer cualquier trabajo precisamente alrededor del tanque y no hay ningún tipo de problema, entonces no es inconveniente. Pero si hacemos un zoom a la foto, ¿qué es lo que dice ahí en ese punto? Dice solo para uso enterrado. Entonces, ahí ya como una persona, nosotros como fabricantes, ¿qué podemos hacer si es que en el caso, en algún momento falla ese tanque? Es precisamente que no tiene la garantía no puede generarse en este caso, porque el tanque incluso lo indica, es solo para uso enterrado. ¿Por qué? Porque este tanque está hecho, tiene esos refuerzos laterales para que tenga confinamiento en este caso y no lo afecte directamente los rayos UV. Entonces es por eso que este tanque específico es solo para uso enterrado.
y debe utilizarse solo con ese propósito. Los tanques que son para uso superficial me pueden servir en este caso como tanques elevados sin ningún tipo de problema y no me va a generar mayores afectaciones en este caso. Luego tenemos otro caso, este es otro tanque elevado. Aquí también van a poder observar, aquí ya no se ve bien porque la foto no la pude tomar de mejor forma, si no, no hubiera podido observar el tanque. Aquí también dice solamente para uso enterrado. Pero otra cosa, vemos que este tanque es de color negro. Aquí tiene su instalación directamente. Este tanque, como es de color negro, nosotros lo trabajamos para sistemas sépticos. Esto es un biotanque, es para un biotanque séptico como tal. Incluso aquí se puede observar, aquí viene con la perforación para colocar una brida y hacer la instalación interna, pero aquí no lo usaron como tanque elevado, aquí ya se ve la instalación de agua potable, la línea roscable para poder hacer la instalación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros tanques para agua potable son de color azul, son todos de color azul. Primero, porque el agua azul, el color azul se lo asocia con agua limpia incluso, ¿no? Entonces, para eso se lo utiliza de esa manera. Cuando tú trabajas un tanque negro como tanque de uso elevado, ¿qué es lo que pasa? Es que el color negro absorbe mucho la temperatura y el calor, y en este caso puede generar un aumento en la temperatura también en el fluido. Entonces el agua me puede llegar a mi casa directamente tibia o en ciertos casos incluso hasta el agua caliente cuando tiene afectaciones directas por el sol. Entonces, si es verdad que sigue siendo un plástico, no debería generarme en que en este caso se empiecen a generarse o formarse algas o algún tipo de producto dentro del tanque que vaya en este caso a generar algún tipo de problema, pero por la temperatura sí podría ocurrir ese tipo de inconvenientes. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Obviamente, este tanque no era para ese uso, pero se lo estaba utilizando de esa manera y entonces ahí llega una recomendación de que no se lo haga de esa forma. Ahora, en la línea Thermomax, de polipropileno para termofusión. Mal uso o mala instalación, ¿no? Aquí en este caso. Ahí vemos el proceso de instalación, eso viene en la hoja técnica. Esto se hace por medio de una máquina que se llama termofusora, tiene su plancha de calentamiento, con un tiempo determinado de acuerdo al diámetro y el espesor del tubo. Yo mantengo en contacto el espigo del tubo y la campana del accesorio y luego procedo a hacer la unión y listo, yo tengo una unión por termofusión. En este caso se vuelven uno solo el accesorio con el tubo porque se unen por calor, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de hacer una instalación. Pero también podemos, ¿qué pasa? ¿Qué errores podríamos llegar a tener en termofusión? Y hay una charla que habla un poco más a fondo acerca de esto. Pero si yo, por ejemplo, en la plancha calentadora, yo no conozco de planchas calentadoras, cada una tiene su propia regulación de temperatura y si yo no la voy a setear a la temperatura correcta, que usualmente es 240 o 260 grados centígrados, hay máquinas que tienen digitalmente, te indican cuál es la temperatura del equipo, hay equipos que permiten mayor temperatura en este caso, por ende los tiempos de calentamiento, es decir, el tiempo que tiene en contacto la tubería y el accesorio con la plancha calentadora es menor. Entonces me lo debe dar, esa especificación técnica me lo debe dar la máquina como tal, ¿no? Pero entre 240 y 260 grados centígrados es la temperatura normal y ahí nosotros tenemos dentro de la hoja técnica una tabla donde se indican los tiempos de calentamiento. Y aquí podemos observar qué es lo que ocurre, ¿no? Obviamente yo puedo llegar a reducir, en este caso, el espesor de pared de la tubería porque se inserta demasiado, ¿no? Puede quedar también con este tipo de obstrucciones porque se calienta tanto que se vuelve muy maleable el plástico que se generan este tipo de ensambles incorrectos. Entonces eso es un inconveniente. Otro problema que puede ser y que también a veces ocurre en obra es que le quieran tallar una rosca a las tuberías de polipropileno roscable. ¿Qué es lo que pasa? El polipropileno roscable es más flexible, no es tan rígido como el polipropileno en este caso, el polipropileno de termofusión es más flexible y menos rígido que el polipropileno roscable. Entonces, como es más flexible al momento de querer yo tallar una rosca, es probable que no lo talle de manera correcta, no queden bien tallados los hilos y puede ser un problema al momento de yo colocar aquí, puedo colocar un codo o una T o algún accesorio, un tapón incluso. Entonces eso puede ser un problema. Y para colmo aquí colocaron incluso este teflón industrial. El teflón industrial tiene mayor espesor de pared, entonces ahí entran otras cosas y si le doy más vueltas voy a afectar. Bueno, ahí entra un poco más a regresar un poquito a lo que vimos ya en las primeras diapositivas y ese de ahí puede ser un inconveniente o un problema. Y finalmente, este también es el último caso que quería observar con ustedes. Este también fue un reclamo.
En este caso el reclamo era sobre el sellarrosca, ¿no? El sellarrosca aquí era un inconveniente, decían, no, no está funcionando bien y cada vez que yo hago el ensamble se sale o se repele un poco, entonces es un problema. Entonces fuimos a la obra a chequear y observar. Entonces aquí vemos la primera toma, aquí se ve el sellarrosca aplicado en la tubería, aquí ya se ve un poco salido porque según ellos no se quedaba una vez que se hacía el ensamble, pero si uno toma más detalle a la foto que está observando ahí, va a darse cuenta de lo siguiente. Ellos tenían los accesorios de polipropileno roscable en agua. Entonces, obviamente me di cuenta de ese problema y le consulté al instalador y me dijo, no, es que esto de aquí es para que no se afecten los accesorios. Y por último, hasta me dijo que lo había escuchado en una charla que nosotros damos. Esa a veces termina siendo una forma de justificar ciertos trabajos. Es decir, no es que yo le escuché en una charla de Plastigama. Como damos tantas charlas nosotros, obviamente por ahí se pueden acoger a eso, ¿no? Pero nunca vamos a dar de procesos de mala instalación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como los accesorios tenían agua al momento de hacer el ensamble, obviamente esto va a repeler el sellarrosca y por ende no voy a hacer una unión, un ensamble de manera correcta. Entonces eso era un problema. De ahí siguiendo también en uniones roscables, debo siempre tomar en cuenta que mi dado de mi tarraja sea con la norma NPT. Este aquí es con la norma británica BCPT. Entonces aquí la forma es mucho más recta, no es una unión cónica, no es una rosca cónica como en el caso que se hace en el caso de NPT. Entonces, esta es una BCPT, a veces por ahí en media pulgada, a veces no lo afecta tanto, pero cuando trabajo con diámetros mayores sí es un problema, ¿no? Entonces, siempre debemos tomar en cuenta que las tarrajas tengan sus dados con la norma que aquí siempre se va a indicar. Siempre se va a indicar los tamaños y va a indicar, en este caso, también el tipo de rosca que se va a hacer. Esta es NPT, esta acá es BCPT, que es la norma británica, ¿no? La próxima capacitación que vamos a dar es de reparaciones en sistemas hidrosanitarios en infraestructura y también vamos a ver ahí de la mano con las tecnologías sin zanja, ¿no? Aquí por si acaso no está mal escrito el nombre sin zanja, sino que este es el nombre comercial. También se conoce como ZZ, lo conocemos de manera interna dentro de la empresa. Entonces, esta es la tecnología que nosotros vamos a ver, que su nombre sí es verdad que está mal escrito, sí, porque el nombre comercial es así, es de tecnologías en las cuales yo no tengo que realizar zanja para poder hacer una recuperación de una tubería o una reparación o un cambio de tubería en este caso, ¿no? Estén atentos a nuestras distintas redes sociales para que puedan observar. Usualmente las hacemos a mediados de cada mes. En este caso se tuvo que hacer a finales porque teníamos una capacitación previa que estaba muy próxima a esta. Estas son nuestras redes sociales. Nosotros estamos por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, podemos ver todas nuestras capacitaciones, las podemos ver por YouTube. También ahora estamos en TikTok. Ahí vemos nosotros, podemos ver en este caso los nicks o los nombres como nos pueden en este caso encontrar al momento de buscar precisamente nuestra marca, ¿no? @plastigamawabi en el caso de TikTok. Ese es el equipo del departamento técnico que nosotros tenemos. Estamos liderados por un gerente técnico, el ingeniero Jaime Llanes, y ahí nosotros somos asesores técnicos que abarcamos toda la geografía del Ecuador. En este caso, para poder atender cualquier necesidad de asesoría técnica o incluso atender algún reclamo, ¿no? También tenemos instaladores técnicos, 4 instaladores técnicos con mucha experiencia. Ellos dan la mayoría, ellos dan siempre las capacitaciones, además de teóricas que también los dan, también dan capacitaciones sobre todo prácticas, ¿no? De cómo utilizar o cómo instalar de manera correcta todos y cada uno de los productos de nuestro portafolio. Y nuestro portafolio es muy grande, entonces hay mucho conocimiento en el caso de ellos, sobre todo por los años de experiencia. Mi nombre es Eduardo Veloz, soy asesor técnico, ese es mi correo. Con esto nosotros procedemos a terminar la presentación del día de hoy. Voy a dejar de compartir para que en este caso poder observar si es que hay algún tipo de pregunta, ¿no? Voy a dejar de compartir aquí en este caso. Vamos a prender un poquito la cámara para poder observar mejor. Veamos por aquí. A ver, sí que la charla queda grabada en algún lugar, sí, 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 usualmente va a quedar grabada y se va a subir sobre todo a nuestras redes sociales, sobre todo en el caso de YouTube. A ver,
aquí alguien por ahí indica que algún momento ha tenido algún tipo de problemas con ciertos tipos de accesorios nuestros, en este caso de polipropileno. A ver, ¿cuál es el inconveniente? De hecho, no se menciona dentro de los errores de instalación un error que es muy común en este caso, o era muy común que se trabajaba anteriormente, era que muchos instaladores a veces, al momento de tallar los hilos con la tarraja, generaban mayor cantidad de hilos que los necesarios. Usualmente se hacen de 8 a 9 hilos, no se hacen más de esos. Se debería llegar hasta donde termina el dado de la tarraja y hasta ahí, hasta ese punto. Entonces los instaladores, ¿qué es lo que hacen? Si tallan más hilos, ellos no importa, ellos seguían con la cantidad de hilos, no importa si hicieron 2 o 3 hilos más. Entonces al momento de querer hacer una instalación, ¿qué es lo que hacían? Empiezas a hacerlo de manera manual. En media pulgada tú lo puedes hacer la instalación totalmente manual, sin ningún tipo de problemas, no hay ningún tipo de problemas e inconvenientes. Lo haces de manera manual y no se vuelve un problema o en este caso en la instalación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el instalador? Es cuando ya llega al tope, ya no le da más la mano, pero ve unos hilos que le hacen falta, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a generar mayor esfuerzo. Entonces genera más torque con la llave de tubo y eso genera un problema, ¿no? Entonces, eso de ahí, ¿qué es lo que hacía? Que el tope del accesorio lo traspase y genere un esfuerzo mayor en el accesorio. Entonces, eso era un problema que nosotros teníamos y que en algún momento nos hicieron llegar algún reclamo sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros procedimos a hacer? Bueno, capacitamos a los instaladores, le decimos que no cometan esos errores, pero lo siguen cometiendo, entonces nosotros tuvimos que aplicar un cambio en nuestro accesorio y le tuvimos que aumentar el tamaño del tope precisamente para evitar ese problema, ¿no? Entonces, pero igual nosotros seguimos capacitando a los instaladores para que no ocurra ese tipo de problemas. Otra cosa, y esto es algo que yo se los menciono, nuestra marca es líder, en este caso ha sido marca líder siempre, y nosotros, si hay una marca que ha sido muy falsificada en el mercado, es nuestra marca, ¿ya? Hemos encontrado falsificaciones hasta que al nombre de Plastigama se lo cambia tan solo una letra y ya con eso lo hacen pasar como accesorio Plastigama, pero le ponen esa etiqueta al producto ahora ya falsificado, ¿no? Entonces hemos tenido muchos problemas con eso y la verdad es que hemos tratado en el mercado, tratado de darle distintivos, no solamente a todo, ahora la tubería como tal de PVC roscable, para evitar falsificaciones, tiene un distintivo distinto. El heat transfer, que es en este caso esa línea o esa franja, ya no es de color naranja, ahora es de color naranja y de color, un color tipo celeste, que es el color de la empresa Wavin como tal, porque somos una doble marca, Plastigama Wavin. Y no solamente eso, para saber qué es de la marca de nosotros, hicimos una diferenciador más, que en este caso si tú le colocas una lámpara de luz negra sobre el heat transfer de la tubería, te va a indicar en toda la longitud del tubo la marca Plastigama Wavin, Plastigama Wavin y Plastigama Wavin. Y de esa manera también vamos a lograr evitar que ocurran este tipo de problemas o inconvenientes al momento de trabajar con nuestra marca y no haya falsificaciones, porque ya les digo, créanme con esto, hicimos mucha investigación sobre esto y eso en ese caso obviamente porque nos estaba afectando directamente a nosotros como marca. Entonces hemos hecho muchos cambios. Como ya les digo, siempre hemos sido líderes. El Heat Transfer nosotros somos la primera empresa que lo aplicó, ahora varias empresas ya también lo aplican. Entonces ahora generamos otro distintivo y seguiremos generando distintivos para que en este caso sea una marca que sea reconocible en el mercado, que alguien observe una tubería, observe un accesorio y diga, esa es marca es de Plastigama, entonces yo pueda, aparte, tener un conocimiento de que no voy a tener problemas o no me van a fallar, ¿no? Entonces, en ese caso, es lo que yo puedo revisar o yo les puedo indicar con respecto a todas las mejoras que hemos venido haciendo y que seguiremos haciendo, porque eso es lo que hacen nosotros, como lo hacemos nosotros como marca premium. Lo hacemos como precisamente porque es el esfuerzo que nosotros vamos generando y de ahí precisamente para atender de mejor manera al cliente final. Bueno, ya son las 6:10, ya estamos un poquito pasados de la charla de la conferencia. Quiero agradecerle a todas las personas que han asistido el día de hoy. Espero que hayan encontrado conveniente esta charla, les haya gustado. Traté de que sea muy gráfica en este caso para que de esa manera todos puedan observar y darse cuenta de los errores que existen, ¿no? Entonces, hay muchos errores más que se siguen cometiendo. Tenemos líneas como, por ejemplo, canales y bajantes.
Hay una charla específica de canales y bajantes con errores de instalación. Termofusión también tiene sus errores. En el caso de líneas de infraestructura también tiene sus errores de instalación. Pero a fin de cuentas lo que nosotros tratamos de hacer es capacitar, y este tipo de charlas es para que los instaladores o los ingenieros o los estudiantes de ingeniería tengan conocimientos en este caso y puedan darse cuenta de los distintos problemas que podemos llegar a tener al momento de hacer una instalación, ¿no? Y no se vuelvan a cometer. A fin de cuentas, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, los estamos esperando a futuro en una siguiente charla. Espero que se cuiden mucho, siempre lo digo eso, porque la verdad es que vivimos en una sociedad un poco convulsionada. Esperemos que todo se encuentre muy bien, que sigamos generando trabajo, sigamos trabajando a fin de sacar adelante el país y que en este caso nos encontremos en la próxima charla, todos bien, sanos y salvos. Sigan nuestras redes sociales para que por favor puedan conocer la fecha exacta de la próxima charla acerca de reparaciones de sistemas de infraestructura con tecnología sin zanja. Y de esa manera ustedes puedan saber, pero para que tengan una idea, suelen ser a mediados de cada mes, ¿no? Entonces sería esa en el mes de noviembre. Les agradezco de mi parte, espero que todos se encuentren muy bien y nos estemos viendo una próxima vez. Cuídense mucho, pasen bien, chao.